Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy tenemos un nuevo episodio de Dictadores S.A. en el cual te contaré quién fue Benito Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1863 en Predapio, Italia. Hijo de una familia humilde, Benito Mussolini cursó estudios de magisterio, a cuyo término fue profesor durante periodos nunca demasiado largos, pues combinaba la actividad docente con continuos viajes. Pronto tuvo problemas con las autoridades, fue expulsado de Suiza y Austria, donde había iniciado contactos con sectores próximos al movimiento irredentista. En su primera afiliación política, sin embargo, Mussolini se acercó al Partido Socialista Italiano, atraído por su ala más radical. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì y poco después se convirtió en editor del semanario La Lucha de Clases. La victoria del ala radical sobre la reformista en el Congreso Socialista, celebrado en 1912, le proporcionó mayor protagonismo en el seno de la formación política, que aprovechó para hacerse cargo del periódico milanés Avanti, órgano oficial del partido. Aún así, sus opiniones acerca de los enfrentamientos armados de la Semana Roja de 1914 motivaron cierta inquietud entre sus compañeros de filas, atemorizados por su radicalismo. La división entre Mussolini y los socialistas se acrecentó con la proclama neutralidad que lanzó el partido contra la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914. Mussolini, que había sido uno de los opositores más radicales a la guerra en Libia y a la participación de Italia en la Gran Guerra, cambió súbitamente de opinión y defendió abiertamente la postura bélica, lo que le valió la expulsión del Partido Socialista. En noviembre del mismo año fundó el periódico Il Popolo d'Italia, de tendencia ultranacionalista. Sobre las vacilaciones del Parlamento italiano respecto a la entrada en la guerra, llegó a escribir: hubiera sido necesario fusilar a media docena de diputados para dar un ejemplo saludable a los demás. En septiembre de 1915 enroló voluntariamente y sirvió en el ejército hasta que fue herido en combate en febrero de 1917. Finalizada la contienda y pese a formar parte de la alianza vencedora, Italia se vio relegada a la irrelevancia en las negociaciones de los tratados de paz, que no otorgaron al país los territorios reclamados al Imperio Austrohúngaro. Benito Mussolini quiso capitalizar el sentimiento de desacuerdo que se apoderó de la sociedad italiana, haciendo un llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierda, a los que señaló como culpables de tal descalabro. En 1919 creó grupos armados de agitación que actuaban con casi total impunidad contra los militantes de izquierda y que fueron el germen del futuro Partido Nacional Fascista, fundado por el mismo Mussolini en noviembre de 1921. En un contexto marcado por la frustración colectiva tras los inútiles sacrificios de la Gran Guerra y por el descrédito general del régimen parlamentario, por una crisis económica y la elevada conflictividad social, los fascistas alzaron la voz contra la democracia y la lucha de clases, que a su juicio debilitaban y dividían a la nación, opuestos frontalmente al liberalismo y al marxismo, promulgando la solidaridad nacional y la acción colectiva en torno a la figura de un líder carismático, y se presentaron como defensores de los valores de la patria, la ley y el orden. Mussolini consiguió ganarse el favor de los grandes propietarios y salir elegido diputado en las elecciones de mayo de 1921. Si bien su partido tan solo obtuvo 35 de los 500 escaños que conformaban la Cámara, la impotencia del gobierno para reconducir la situación que se encontraba el país y la disolución del Parlamento allanaron el camino para la denominada Marcha sobre Roma, iniciada el 22 de octubre de 1922. El 28 de octubre de 1922, en una acción coordinada, 40.000 fascistas confluyeron sobre la capital desde diferentes puntos de Italia. El primer ministro, Luigi Facta, declaró el estadio de sitio para hacer frente a la amenaza que se cernía sobre la capital y ante la negativa del rey Víctor Manuel III a firmar el decreto, presentó la dimisión. El 29 de octubre, presionado por los acontecimientos, el rey tuvo que firmar el nombramiento de Benito Mussolini como primer ministro. El líder fascista, que desde hace algún tiempo ya había renunciado a su feroz republicanismo, reconociendo el papel de la monarquía, formó un gobierno de coalición el 30 de octubre, el mismo día que los camisas negras, como eran llamados los fascistas por el color de su uniforme, hacían su entrada triunfal en Roma. Parándose de una calculada imagen de moderación, Mussolini consiguió el apoyo del Parlamento de una débil cámara el 25 de noviembre que le otorgó, de forma provisional, poderes de emergencia con el objetivo de restaurar el orden, teniendo a cambio el fingido compromiso de Mussolini de respetar el sistema parlamentario.
El fascismo había llegado al poder con el apoyo de los ambientes conservadores, principalmente el latifundismo agrícola, y se reforzó gracias a su capacidad de presentarse como el núcleo central de un bloque de orden conservador, capaz de defender a la burguesía nacional de los peligros democráticos representados, sobre todo por los socialistas con su facción comunista. Con la reunión, por primera vez en diciembre de 1922, el Gran Consejo Fascista, se inició el fortalecimiento del partido, que pronto dejaría atrás su extremo anticlericalismo, con sus gestos de acercamiento al catolicismo y la Santa Sede, al mismo tiempo que aumentaba la represión política. El nuevo gobierno encontró a los escuadristas, las milicias voluntarias para la seguridad nacional, una fuerza que impuso por la violencia y el terrorismo sus posiciones en la campaña para las elecciones de abril de 1924, en las que el Partido Nacional Fascista obtuvo el 69% de los votos emitidos. A partir de ese momento, la violencia política fue en aumento y gradualmente Benito Mussolini se erigió como único poder, aniquiló cualquier forma de oposición y acabó por transformar su gobierno en un régimen dictatorial, tras ser ilegalizadas en 1925 todas las fuerzas políticas excepción del Partido Nacional Fascista. A falta de una ideología coherente, el fascismo desarrolló una retórica que insistía en una serie de motivos: el nacionalismo y el culto al poder, a la jerarquía y a la personalidad del duce, el militarismo, el expansionismo colonialista, la xenofobia y la exaltación de un pasado glorioso remontado al Imperio Romano y a la romanidad como idea civilizadora. Suprimidos el derecho de huelga y los sindicatos y patronales, patronos y obreros hubieron de incorporarse a las organizaciones corporativas creadas por el gobierno. El régimen impuso una estructura social de corporaciones que anulaba los derechos individuales y otorgaba al Estado todo el control. Trabajo, vida económica y ocio estaban regulados por el gobierno, a lo que se unía la paramilitarización de la sociedad, los actos propagandísticos de las masas, el control de los medios de comunicación y la educación de los niños estaba bajo un credo fascista. Sí supo, en cambio, sustituirlo por una generalizada euforia psicológica en la que el pueblo italiano se vio imbuido por la convicción de que su país experimentaba un resurgir nacional. En apoyo a tal sentimiento y tratando de apoyar los triunfos sensacionales de la política exterior con los que magnetizar a los italianos, Benito Mussolini recuperó viejos proyectos expansionistas, como la conquista de Abisinia y la anexión de Albania. Abisinia, la actual Etiopía, era considerada por el Duce como una zona natural de expansión y nexo lógico entre las colonias italianas de Eritrea y Somalia. La pasividad de Francia e Inglaterra ante la invasión creó un mal precedente. Tras la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania, Mussolini fue acercándose al nazismo. De hecho, el dirigente nazi se había inspirado en sus ideas y ambos líderes se admiraban mutuamente. Tras un primer tratado de amistad en 1936, la alianza entre Roma y Berlín quedó firmemente establecida en el Pacto de Acero. Hitler y Mussolini brindaron abiertamente apoyo militar al general Francisco Franco en la Guerra Civil Española, preludio de la conflagración mundial. La agresiva política expansionista de Hitler provocó finalmente la reacción de franceses y británicos, que declararon la guerra a Alemania tras la ocupación de Polonia. Estallaba así la Segunda Guerra Mundial y tras las primeras victorias alemanas que juzgó definitivas, Mussolini validó su pacto con Hitler y declaró la guerra a los aliados. Sin embargo, el fracaso del poco preparado ejército italiano en Grecia, Libia y África Oriental, así como el posterior avance de las tropas aliadas, llevaron al Gran Consejo Fascista a destituir a Mussolini. Al día siguiente, Víctor Manuel III ordenó su detención y encarcelamiento. 2 meses después, el nuevo primer ministro, Pietro Badoglio, afirmaba un armisticio con los aliados. Liberado por paracaidistas alemanes, todavía creó Mussolini una república fascista en los territorios controlados por Alemania en el norte de Italia. En los juicios de Verona, Mussolini hizo condenar y ejecutar a todos aquellos miembros del Gran Consejo Fascista que habían promovido su destitución, entre ellos su propio yerno. El avance final de los aliados les obligó a emprender la huida hacia Suiza. Intentó cruzar la frontera disfrazado de un oficial alemán, pero fue descubierto por la resistencia. Al día siguiente, el 28 de abril de 1945, fue fusilado junto con su compañera Clara Petacci. Sus cadáveres fueron expuestos para el escarnio público en la Plaza Loreto de Milán. Y bueno amigos, espero que les haya gustado y entretenido este video. Ya regresaron las series de Dictador S.A. y el Proyecto Azteca, así que no se las pierdan cada viernes. Recuerden que va una semana Proyecto Azteca y otra Dictador S.A. Tampoco olviden seguirnos en Instagram, en TikTok y en Facebook, en los cuales ya estaremos subiendo contenido diariamente. Próximamente ya podrán ver videos que no están en el canal. También, y lo más importante, no olviden darle like y suscribirse a este video si les gusta más contenido así. Y también nos ayudará mucho que comentaran sus ideas para siguientes videos y que compartieran este video con sus amigos. Sin más que agregar, yo soy Red Jacket y ¡bye!